Buenas noches con todos, bienvenidos a un episodio más de Ciudad Micrófono. Este es un podcast en el que hablamos de los temas de la ciudad que nos interesan a todos. Nosotros somos Jacobo Verdoiza, que ahora nos acompaña desde la tribuna, y José Luis Barros, quien somos arquitectos y urbanistas, y hablamos de temas que tratan de poner las conversaciones de la ciudad en el ámbito público. El día de hoy vamos a hablar del arte urbano, de cuáles son sus estilos, sus formas y cuál es la influencia del arte urbano en la ciudad, cuáles son los valores que le imprime y cuáles son también sus retos. Como es costumbre, voy a arrancar con una pequeña introducción que nos ponga en contexto del tema. En Quito, Ambato, Guayaquil o Cuenca, basta caminar una cuadra para que un muro nos cuente una historia. Colores que nacen de la esquina, firmas, rostros, consignas, escenas que se pegan a la memoria. En menos de una década, lo que muchos veían como un gesto marginal se volvió un motor de identidad barrial, de activación del espacio público y hasta de economía creativa. Pero este impulso convive con tensiones muy reales. Ordenanzas, permisos, mantenimiento, la apropiación del espacio público y la vieja discusión entre el vandalismo y el arte. En Ecuador y sobre todo en Quito, la planificación urbana ha priorizado la obra y el orden, mientras la dimensión cultural del espacio público quedó muchas veces al margen. Pocos recursos, trámites confusos, oportunidades escasas para quienes pintan la ciudad. Y en medio de esta reestructuración de instituciones, la cultura parece perder peso justo cuando más la necesitamos en la calle. Las miradas son diversas y a veces chocan. Para unos, rebeldía, para otros, un patrimonio en construcción. Si miramos atrás, no es algo nuevo. El arte rupestre, a los tags de Nueva York de los 80s, de Basquiat a Banksy, el arte urbano ha sido una lengua viva, una cultura expresiva, temporal y social, que va mucho más allá del graffiti. El muralismo, el stencil, letterings, mosaicos, instalaciones efímeras. La pregunta es, ¿podemos imaginarnos una ciudad sin arte urbano? Sinceramente creo que sería una ciudad muy aburrida, silenciosa y fría. Hannah Arendt, una filósofa que se ha puesto bastante de moda recientemente, nos habla de lo público y nos dice que es el espacio de aparición, que surge siempre que actuamos y hablamos en presencia de otros. No es un lugar fijo, sino algo que existe mientras la interacción ocurre. Allí relevamos quiénes somos y no solamente qué somos, a través de la acción y de la palabra. En este episodio queremos abrir la discusión para tender puentes entre el público y el privado, entre la expresión, los gestores y la cadena. Y para partir, algunos datos que nos parecen interesantes. En ciudades como Quito o como Ambato se han realizado intervenciones interesantes sobre temas de arte urbano. Se ha recuperado el espacio público y se trata de pintar ciertas infraestructuras para darle algo de calor a la ciudad. Se han generado importantes festivales con proyección internacional, como es el caso del Detonarte, el Meeting of Styles, que se han consolidado con la intervención de artistas a nivel de la ciudad de Quito. Tenemos referentes en Latinoamérica, como es el caso de Bogotá, que ha establecido y ha cambiado sus formas de planificar el arte y el espacio público desde un enfoque altamente punitivo a nuevas reglas claras, instituciones que están muy enfocadas al desarrollo y en los incentivos del arte urbano. Y a nivel global, la UNESCO también tiene una posición. Subraya el valor del arte y del espacio público y la cultura. Trata de generar espacios inclusivos a través de la cohesión social y la resiliencia urbana. Con esta introducción, quiero presentar a mis invitados que nos acompañan. Tenemos un súper panel el día de hoy. Empiezo con Luis Fernando Aus, gestor cultural, artista urbano y activista de la ciudad de Quito. Cuenta con un máster en gestión y emprendimiento de proyectos culturales en la Universidad Internacional de La Rioja y un título de ingeniero empresarial en la Escuela Politécnica Nacional. Es cofundador de Neutral Industrias Creativas y productor del Festival Internacional de Arte Visual Urbano Detonarte desde el 2009. Su trabajo se centra en diseñar, producir y gestionar proyectos y eventos que vinculan el arte urbano con la comunidad, además de ser un explorador de la gráfica independiente y tallerista en proyectos como Migranautas y director del proyecto editorial Arte Bastardo. Muchísimas gracias, Pucho, por acompañarnos. Por otro lado, tenemos a Carolina Turralde. Caro, un gusto. Es artista, calígrafa y muralista zurda. Zurda de lateralidad. De lateralidad. Está formada en diseño y joyería
que centra su práctica en la caligrafía, la pintura y la reinterpretación de objetos cotidianos, de objetos cotidianos. Apasionada por los oficios tradicionales, el arte popular, interviene una diversidad de formatos sin límite, desde muros y ropa hasta alcantarillas, dando un enfoque en el espacio público y lo comunitario, gestionando proyectos propios, participando en festivales como el Detonarte y formando parte del colectivo internacional Suprema Caligrafía Group. Además de su práctica artística, ha desarrollado un método de enseñanza, ABC Workshop, y es autora del libro Matemática de las Letras, editado y publicado en el 2024. Ha consolidado su rol como referente en la caligrafía y el arte urbano del Ecuador. Muchísimas gracias por acompañarnos también. Y finalmente tenemos a Luis Loaiza, nacido en Loja, en el año 89. Es un artista visual multidisciplinario radicado en Quito, con una formación en diseño gráfico por el Instituto Metropolitano de Diseño. Su obra abarca la ilustración, la pintura y el muralismo sobre todo, destacándose con su participación en eventos de arte público GRAF, el Detonarte, Navi Raíces. Inició su carrera en colectivos artísticos sociales con comunidades indígenas, impartiendo talleres de arte con enfoque comunitario. Actualmente forma parte del Estudio en Llamas y su propuesta artística explora la intersección entre lo social y lo íntimo, pintando entre lo onírico y lo material para expresar tensiones latentes. Con esa introducción, muchísimas gracias a los invitados. Quiero empezar la conversación a partir de un tema que ha sido parte de esta investigación que hemos hecho para tratar de entender qué es el arte urbano. No somos expertos en el tema y nos interesa sobre todo pensar, y para la gente que nos escucha y nos ve, que ustedes nos ayuden a definir qué es el arte urbano, qué es el arte urbano para ustedes y cómo podría definirse para que la gente que no entiende de arte y que mira las expresiones en la calle pueda identificar qué es el arte urbano y para qué sirve. No sé, empezamos tal vez, Caro. Hola, buenas noches con todos. Gracias chicos por la invitación y el espacio. Bueno, creo que es difícil porque claro, a un artista urbano preguntarle qué es el arte urbano es como decir es todo, es todo en la vida. Pero digamos que son estas, o sea, para mí son todas las expresiones que están afuera en el espacio público, ¿no? O sea, todo lo que está en la calle, los tags, los stickers, los murales, los grafitis, todo, la música, o sea, hay muchas cosas que son urbanas y que son parte de la cultura urbana y que también son arte urbano, digamos. Creo que eso, para mí el arte urbano es eso, también es una herramienta y una posibilidad de conectar a las personas con el arte, como es un arte para todos, finalmente, ¿no? Lucho, ¿tú qué opinas? Cuéntanos. Sí, de igual manera, las personas que estamos inmiscuidos pues, en el arte urbano, a la final, como dijo Carita, es un todo. O sea, es como nuestro día a día lo que nos da ánimos para levantarnos y trabajar, entre comillas. Es como dejamos pues nuestra alma en la calle. Yo creo que desde ahí empieza para saber cuál sería el arte urbano. Hay muchas ramas del arte urbano. Podría ser también la parte de los chicos que hacen las clavas en las calles, en los semáforos, el arte pavimental, los que pintan con tiza, que estoy en la Plaza Grande. Entonces es como una división muy, muy amplia en realidad. Hay técnicas como el quelling, que son artistas que pintan cuadros y los dejan ahí en lugares estratégicos para que la gente se lleve estos cuadros. Pero en sí es todo el arte que un artista lo hace y lo utiliza el espacio público como su lugar de trabajo. Bueno, ahí yo puedo acotar como, claro, la dimensión del arte urbano es como justamente lo público. O sea, estás en un espacio donde tu trabajo va a ser visto por todas las personas que convivimos en el espacio público. No sé, un artista como de estudio de caballete tiene su trabajo en una dimensión, pero al llevarlo hacia el espacio público, esa dimensión cambia, las interacciones cambian, la visibilidad cambia, también como el diálogo entre las personas genera como otro tipo de movimiento también.
inclusive, no sé, para la gente que hace teatro o cosas más escénicas, como estar en tablas, es una dimensión, pero estar trabajando en el pavimento es un espacio distinto. Entonces eso, creo que todo eso es como ser ciudad también, como el arte urbano que viene muy inherente como a la ciudad, como en donde están todas las interacciones de los transeúntes, los peatones y la gente que es espectadora. Al final todos somos como espectadores en la ciudad de lo que está pasando y justamente el arte urbano convive con toda esa realidad. Y bajo esa misma lógica, cuando tú me dices, todos somos espectadores, ¿qué motiva? ¿Qué le motiva a un artista urbano? ¿Qué le motiva? ¿Qué quiere decir cuando sale a la calle, tiene la oportunidad y tiene un muro donde puede expresar algo, donde un espacio musical, un espacio teatral? ¿Qué motiva a un artista urbano a salir a las calles y decir qué? ¿Qué motiva? Ya va a empezar yo esta. Bueno, ¿qué motiva? O sea, es una pregunta compleja, puede ser muy profunda o puede ser como muy simple, pero en lo personal, creo que como el ser artista, el ser creativo, viene siempre como un espacio personal e íntimo, ¿no? Como cada quien tenemos distintas necesidades, vinimos de distintos espacios, con distintas circunstancias, distintas historias. Entonces creo que eso es bonito, como ver como creador que hay una amplitud de orígenes, digamos. Yo en lo personal lo que busco es como, creo que siempre me ha llamado mucho como desde pequeño los murales que veía, no sé, de Guayasamín, o en su tiempo, en los 90 acá en el espacio público de Quito, había como ciertas reconstrucciones de Guayasamín. Yo me acuerdo uno clarísimo que lo tengo que estar estuvo un tiempo fuera de la empresa eléctrica, como en la María de Jesús y desde agosto, había una reproducción de Guayasamín ahí increíble. Y yo vivía por ese lugar. Lo del niño siempre me llamó mucho la atención de por qué está esa imagen intervenida ahí. Y como lo que me causaba, no era un cuadro, no era como algo colgado en una pared, en una galería, solo estaba como ahí en la calle, una obra de arte. Entonces creo que a mí me motiva como el ocupar la ciudad como para generar esta emoción o este interés o generar un movimiento en el sentido de las personas o las ideas que uno puede generar. Entonces creo que eso es bonito, como intervenir en la ciudad para que nos permita más cosas, no sea solamente pavimento, estructuras como cosas de pronto inertes, frías, grises, sino que haya más color y cosas en movimiento. Ajá. Yo diría que lo que a mí me motiva son dos cosas. Como por el un lado, la adrenalina, la pasión, la aventura, la libertad, el mundo, la gente, el conocer distintas cosas. O sea, el arte urbano es una cosa que te pone cada día en un lugar, cada día en un problema distinto, cada día es lograrlo o no lograrlo, cada día es enfrentar un montón de miedos, o sea, desde el miedo cuando tú dices, ay, qué miedo, voy a salir a la calle y me van a robar el celular. Es como que nosotros estamos días enteros viendo lo que pasa en la calle, pintando en la calle y conviviendo como con todas estas cosas que quizá incluso también sentimos o también nos pasan, obviamente, pero siento que es súper liberador. O sea, siento que el arte urbano es una práctica súper liberadora y que por otro lado también es un servicio súper importante. O sea, yo creo que el arte es una herramienta de cambio súper necesaria y súper importante, más allá incluso de lo técnico o de lo estético, sino como conceptualmente y prácticamente. Y creo que el arte urbano es una de las prácticas que más se acerca a la gente. Como que cuando tú ves, por ejemplo, cuando tú participas en un proyecto barrial o comunitario, por ejemplo, y pintas un mural o se recupera un espacio que estaba abandonado o que para la comunidad era un conflicto, o sea, era una causa de conflicto, de malestar, eh, la gente lo cuida, la gente después lo quiere, lo cuida, lo aprecia, lo valora. Y puede que dure un día o puede que dure años. Aquí en el Ecuador tenemos la ventaja de que hay muchísimo espacio para pintar, como muchísimo espacio, de verdad. Y que la permanencia de las obras es súper larga. O sea, hay murales que duran hasta que ya se caen de viejos. Y es porque sigue habiendo espacio. Entonces, creo que eso ya es como un indicador así súper claro como de la posibilidad de crecimiento
para el arte urbano y de la necesidad de ocupar el espacio. Como eso también es importante. O sea, una ciudad que no está ocupada es insegura, está abandonada, es sucia, es justo eso, peligrosa. Entonces, como que es de esa ocupación de las personas que estamos afuera la que también hace que la ciudad funcione. Y conversábamos de esto un poco antes de empezar. ¿Se puede pensar que el arte urbano es un síntoma de la ciudad? ¿Nos dice algo de lo que pasa en la ciudad? Sí, justamente parte del arte urbano, lo que está en las calles, pueden ser murales, pueden ser graffiti, tags, malas palabras, kioscos hermosos, cosas que te inspiren a diario. Eh, claro, o sea, cuando tú vas a sectores un poco desolados, un poco abandonados, por lo general, no sé, donde no hay iluminación, empiezas a detectar eso, o sea, como que qué está pasando. Uno de los primeros indicadores podría ser que hay muchos grafitis, por ejemplo. Entonces, esos son sinónimos de inseguridad. Capaz no hay guardias, no hay gente que esté ahí chequeando ese Vigilancia. lugar, vigilancia. Tal vez no hay luminarias en los postes. Tal vez son lugares que en realidad están botados. Entonces, claro, uno como artista urbano trata de empezar a tomar estos espacios porque tienes como la entera de libertad de empezar a pintar, ¿no es cierto? A dejar tu arte ahí. Pero obviamente se empieza a notar que algo está pasando. Yo creo que es un indicador muy importante ver un espacio que está netamente grafiteado. Sí. ¿Y cómo ven ustedes la recepción de la comunidad al arte? Parecería que hay una línea que tal vez la vamos a conversar después, esta línea entre el vandalismo y la expresión. ¿Cómo ve la comunidad? ¿Cómo ha sido su percepción de la comunidad recibiendo el arte como una forma de expresión versus una forma de vandalismo? Yo creo que hay como que dos vertientes así como que súper separadas. La primera, netamente el graffiti, que no pides permiso a nadie. O sea, solo tú ves un muro que está ahí solo y lo pintas y no pasa nada. Pero claro, si es que tú ya quieres tener un proceso un poco más elaborado, requieres de más tiempo. Entonces la idea es como que tratar de gestionar un espacio, avisar a los vecinos, conversar con la señora de la tienda, y ahí es como que empiezas a volverte no tan invasivo cuando usas el espacio público. Y esto es chévere porque de alguna forma solo entablar este diálogo con la comunidad, con la vecina, con el señor que después se te hace amigo y te da ahí una colita, unos pancitos, el barrio empieza a adoptar a tu trabajo, le empieza a cuidar. En proyectos comunitarios es que ya das clases, talleres para niños que son del mismo sector y los pintas entre todos, se vuelve como que más simbólico, inclusive los mismos vecinos lo cuidan al mural. Entonces yo creo que eso es muy importante, como que hay este diálogo también. Sí, como decía Lucho, claro, la dimensión del graffiti, el espacio del graffiti es como está justo con la ilegalidad y también es como, es una práctica que se rige por eso. Y creo que, bueno, yo en lo personal veo el graffiti como toda esta cultura y toda esta práctica, este estilo de vida, como algo muy lo que es un estilo de vida. Y es muy chévere. Y también, o sea, yo siento que el graffiti también fue como una puerta que abrió mucho como el tema de la intervención y no sé si decirlo como democratizar el uso del espacio público, como viendo el graffiti a sus raíces en los 70s, 80s en Estados Unidos, donde la gente, cualquier persona, usó una lata de aerosol e intervino en una pared, que ya pasaba históricamente como en Roma o en otros momentos históricos de la humanidad. Pero traerlo como a la modernidad, como a las ciudades, al concreto, donde ahora todos vivimos, pues siento que el graffiti sí abrió el espacio a que luego con el tiempo se vayan generando esas intervenciones, a que ahora haya murales que se han intervenido en aerosol con pintura acrílica y todas otro tipo de dinámicas también, como todas las técnicas que hay igual. Si ustedes tuvieran que definir, porque hay una preconcepción un poco del tema del arte urbano cuando uno piensa, el arte urbano piensa en Nueva York, piensa en ciudades que donde nace estas iniciativas. Pero yo tengo la sensación de que en Latinoamérica tiene una carga radicalmente diferente, que la expresión busca otras cosas. ¿Existe esta división de una manera importante? ¿Se puede definir esta división entre lo que pasa en otras latitudes
y lo que pasa aquí en el Ecuador, en Latinoamérica en manera general? Claro, yo creo que tiene muchísimo que ver con el contexto igual. O sea, como no es lo mismo la realidad latinoamericana que la realidad en Europa. Y en ningún sentido. O sea, por ejemplo, yo creo que en Europa el arte urbano es aún más complejo y más efímero y está muchísimo más regulado también. O sea, como igual en los Estados Unidos, digamos. A pesar de que, claro, hay más organización, o sea, hay más espacios designados, como este orden, digamos, que en Latinoamérica no es tan así. Entonces, yo sí siento que aquí el arte urbano responde eh, primero a la realidad física del espacio, o sea, como también creo que responde a todo lo social muchísimo como, eh, como en diferentes formas, o sea, desde cuestionar y evidenciar temas, ¿no es cierto? Y poner discusiones sobre la mesa, que es súper importante, hasta incidir justamente en estos procesos comunitarios o incluso en la búsqueda de estos mismos espacios como los festivales, ¿no? O sea, eh, eso, entonces creo que el hacerlo en un contexto como el latinoamericano, donde todo es más precario y más jodido en términos de mercado, de ventas, de trabajo, o sea, el tema de laboral de los artistas y de los artistas urbanos más aún, o sea, ¿cómo funciona eso? El arte urbano es un trabajo, o sea, el arte urbano es mi trabajo, ¿no es cierto? Entonces, como, ¿cuántas cosas implica eso en un contexto en el que claramente no puedes decir así como que, ay, sí, yo voy a vivir del arte y me van a caer comisiones millonarias y todo, o sea, porque no responde a esa realidad. Entonces, yo creo que sí hay una diferencia, como, ajá. ¿Y ustedes ven una cierta diferencia entre los artistas que trabajan para una marca, que trabajan para una empresa o para aquellos artistas que buscan un medio de expresión mucho más libre? ¿Hay una diferenciación? ¿Hay algunos artistas que sí o no? Yo creo que el trabajo comercial es súper válido siempre que responda a tus principios. Yo hago muchísimo trabajo comercial porque el arte es mi trabajo y creo que hay que también, o sea, o que llega un momento en la vida quizá en el que uno también tiene que ser más objetivo con respecto a sus propias prácticas incluso y decir, o sea, cuando yo estoy prestando un servicio de hacer algo para alguien, de personalizar copas o de pintar ni sé qué cosa, o de pintar incluso un mural para una marca comercial o algo así, estoy prestando un servicio. Es como que yo te dijera, ¿cuál es la diferencia entre hacer una casa y hacer tu casa? ¿No es cierto? O sea, si tú diseñas tu casa, es como a ti te gusta, como tú quieres y le vas a poner los detalles que a ti te parecen. Si tú diseñas una casa para alguien más, estás prestándole un servicio. Entonces tú pones tu arte, tu talento, tu tiempo, tu energía, tu cariño en responder a la necesidad que te está planteando otra persona. Entonces creo que eso es como súper importante de como artista mismo plantearse y reconocer para poder trabajar. Porque si resulta que solo tienes que vivir de lo que puedas vender, ¿cuánta obra? O sea, yo puedo decir de mi experiencia personal que tengo la suerte de vender cosas, tengo libro, o sea, y no es que yo puedo vivir de la obra que vendo, ¿no? Como entonces justamente, o sea, ¿cómo se hace posible también la práctica? Porque una cosa es como esta romantización de decir, nosotros hacemos esto por diversión, hacemos esto porque nos gusta, hacemos esto por aportarle algo a la ciudad o por ganarnos ese espacio, pero y en la vida diaria, ¿qué? Claro, yo también pienso que
como que no hay pecado si un artista urbano trabaja con marcas. O sea, eh, el artista urbano tiene como que la capacidad de autogestionar sus materiales para pintar un mural. Lamentablemente, la mayoría de gente no sabe cuánto cuesta con tus materiales pintar un mural en el espacio público. A diferencia de otros artistas como los que trabajan en los semáforos, ellos los vas a ver con la gorrita a un lado y colabore. Acá el artista humano es muy difícil que alguien esté pintando y ahí puesto la gorrita para que le dejen algún dolarito. Entonces yo creo que es muy válido siempre y cuando tú trabajas con marcas y con eso autogestionas tu material para poder seguir pintando en el espacio público. Yo creo que por ahí no hay ningún problema, es totalmente válido. Pero claro, obviamente si es que el trabajo es cambiar totalmente tu estilo o tal vez es un mensaje que quieres proyectar que no va con tu personalidad o tu manera de ser, ahí yo creo que es el conflicto. Ahí es como que ya te utilizan ya de una manera así muy tosca para que te paguen por hacer algo que tú no te identificas. Entonces yo creo que ahí es lo complicado. ¿Podrías decir que hay una carga de alguna forma de expresión política en el arte urbano? Sí, o sea, netamente es político. O sea, el hecho de que esté en las calles, a diferencia de otros países, por ejemplo, bueno, esa es mi percepción. eh, en otros países, no sé, Perú, Colombia, siendo países vecinos, el graffiti, la música, como que fue más subversiva justamente por la política, por la problemática que tuvieron hace años. Toda la violencia que pasaron en estos países implicó que la gente salga a las calles, o sea, salga a manifestarse con de todas las formas. Pues ahí hay rock como que más underground, garas, en otros países, en Argentina. En cambio, acá en Ecuador como que fue muy light. O sea, yo creo que ahorita va a haber un antes y un después con lo que está pasando. O sea, yo creo que lo que estamos viviendo ya en muchos países que vivieron hace años. Entonces, ahorita es como que la gente que hace arte y ve que está mal el país, o sea, no tiene de otra que salir a las calles. Y yo creo que es netamente político. Sí, creo que todo. Claro, como hacer esta práctica en el espacio público, creo que ya de por sí como demanda posicionarse sobre algo. O sea, político no quiere decir que estás como de acuerdo con algún partido o alguna ideología o algo, sino es como posicionarte, tomar posición sobre eso y sobre ello expresar. Entonces yo creo que lo público siempre va a tener como este lado político, porque algo estás transmitiendo, algo estás comunicando, y ese algo va a llegar como al espectador, al público, generar ideas, generar emociones. Entonces no creo que se pueda mucho separar, siempre va a haber como algo ahí. Y en ese sentido, ¿qué opinan de la penalización del graffiti o del arte urbano, de la expresión pública gráfica en el espacio público? Bueno, es tremendo tema, ¿no? O sea, del lado como del arte urbano, como del mural, em, hay un tema como que no está como muy regulado, al menos como acá en la ciudad de Quito. Hay como algunas ordenanzas, como en tema de vandalismo, en tema de intervención sin permisos, como en intervenciones ilegales. Hay algunas ordenanzas que pues te van como a sancionar. Si no tienes tú un permiso, tomas un aerosol, vas a rayar una pared, te vieron, te agarraron, te van a multar. Y vas a estar en un proceso con el municipio de Quito. En el tema del muralismo, para marcas, en mi caso yo he trabajado con algunas marcas, he tenido la oportunidad, y en esa dimensión no hay una ordenanza clara, o sea, no te dicen como dónde está el permiso para tú poder elaborar un mural publicitario, porque no existe, no hay una ordenanza específica. O sea, el mural entra dentro del espacio de la publicidad, dentro de las vallas, dentro de las pantallas, dentro de las pancartas, dentro inclusive de estructuras que coloques como en una pared. El mural está metido junto con todo eso y no tiene nada que ver. Yeah. Es como, desde ahí ya hay un tema como que no había una claridad y no se ha tomado el tiempo como de, claro, primero como de exigir que se cambien esos temas y también que se debata como dentro del Consejo Municipal. ¿Cómo Parecería que funciona eso, ¿no? la planificación del espacio público se limita a la intervención de la acera, al arbolado urbano, pero parecería que la cultura termina siendo como muy tangencial, como que no se incorpora a la planificación.
¿Cómo ven ustedes la necesidad de incorporarlo? ¿Hay manera de incorporar esto en la planificación de la ciudad y del espacio público, en la gestión de lo público? Es una necesidad total, ¿no? Claro, Nacho. O sea, yo creo, por ejemplo, hay ejemplos en otros países como Colombia, por ejemplo. En estos países ya hay una especie de Secretaría de Espacio Público, en la que justamente se topan todos estos temas. Entonces ya hay personas que están justamente, qué sé yo, mapeando espacios en donde se podrían ser visibles para murales, para con eso articular con otros festivales. Ya hay eh, auspicios, ¿no es cierto? O concursos públicos para la gente que hace arte urbano y pueda ingresar y pueda de alguna forma democratizar también esta parte del ingreso municipal hacia los artistas urbanos, motivándoles y apoyándoles en su quehacer artístico. Acá es como que muy complicado, o sea, tú te vas de administración zonal a otra, cambia totalmente el papeleo, o sea, no lo tienen claro. Entonces, como que sí se nota que existe este descuido por parte de la alcaldía o del gobierno. Es como que no hay un norte, no hay un camino que tú puedas seguirlo para pintar en el espacio público. O sea, solo cambiando en administraciones zonales es totalmente distinto. Tú te vas al sur, es como que es súper más fresco. Tú te vas, no sé, por el Amazonas, a Eugenio Espejo es más complicado. Te vas a la Mariscal, es otra cosa. Entonces, como que cada uno maneja estos permisos adivinando. Ellos también se topan como que, a ver, veamos cómo se hace. O sea, no hay ningún lineamiento que nos permita tenerla clara para optimizar este tiempo para ejecutar proyectos de calidad. Yo quería contar algo que comentó mucho de que en Bogotá, por ejemplo, cada año no sé cuántos murales se pintan, pero se pintan unos murales gigantes como para marcas. Entonces, yo veo como el tema de intervenir, trabajar con el sector público, el sector de marcas, es como dinamiza mucho la economía y distintos tipos de economías y de ciudad también. Entonces, como, claro, y como todo viene primero como desde las leyes, ¿no? Porque vivimos en un Estado de Derecho, nos atraviesa todas las leyes en las que vivimos, las ordenanzas, la ciudad. Pero si no hay como desde ahí una base jurídica, porque es lo que es, como que permita como realizar una actividad en un espacio público que esté normada y que también facilite la práctica. En Bogotá los permisos son muy fáciles, no cobran mucho y lo realizan todo el tiempo. En cambio acá, si tú vas a hacer un mural que pase más de 8 metros cuadrados, tienes que pagar como el 15% de un salario básico unificado. Como que fuera Por una nadie. publicidad. Ajá. Yo alguna vez hice el cálculo y tenía que pagar casi lo mismo que me iban a pagar a mí por trabajar. Y era un presupuesto como alto. Y era como pagarle solo a ese municipio por un mural, por una actividad artística que están en el espacio público, igual está aportando como a la sensibilidad de la construcción de la ciudad. Entonces no está como visibilizado de ese lado. Es como que fuese publicidad. O sea, se le tratan al arte como una forma de expresión publicitaria más que cultural. Claro, igual, o sea, yo creo que depende. Nunca en mi vida he sacado un permiso, ¿sabes? Depende en dónde. Porque, Ahora entendemos la adrenalina de Carolina. es que justo eso, o sea, cuando averigüé, resulta que es un lío, que no hay cómo, que ni sé qué, que ni sé cuánto, y ya, pues, o sea, las cosas no se van a pintar solas tampoco, entonces, bueno, o sea, yo creo que en esa parte viene lo fuerte también de, o sea, hay dos cosas. Primero, ¿por qué estoy aquí si he pintado tantas cosas sin permiso? Porque Por suerte porque no el está la municipio, MSA ahí afuera porque esperando. si el municipio no ve, no le importa. Y hay muchísimas cosas que son incluso trabajo que tú le das haciendo. Entonces, como que si no te ven, ¿no es cierto? Y después, por el otro lado, ahí es donde entra la socialización del arte urbano. Como que, porque si tú tienes al barrio contigo, nadie contra ti. O sea, ajá. O sea, como que yo sí creo que es mucho más, o sea, que es mucho más coherente con la misma práctica del arte urbano. No solo tomar en cuenta al municipio como el regulador y el, digamos, no sé si decir el curador, pero como
como el vigilante, digamos, de lo que pasa en su comunidad, sino a la comunidad en sí, o sea, al barrio. Entonces, es el barrio, o sea, y ahí es súper lindo, porque ahí es que tú sientes realmente cómo le llega el arte urbano a la gente. Para un funcionario municipal, finalmente, chuta, un trámite de permiso de un man que quiere o una man que quiere pintar un mural, ni sé qué, es como otra cosa más de otro número, de otro, y hay gente que no le ve el sentido. O sea, así como vemos personas que amamos profundamente el arte urbano, hay gente que dice como, ¿para qué? ¿Para qué, niña? ¿Para qué está gastando pintura? ¿Para qué? ¿No? Entonces, como que justo, o sea, yo creo que es justo como enfrentar todas esas posiciones, pero tomando en cuenta que hay otros recursos, porque de tener una regulación de arte urbano, líneas de fomento, como estamos muy lejos, estamos súper lejos, incluso de tener una propia organización de artistas urbanos, por ejemplo, estamos lejísimos. O sea, como que entonces, ¿cuáles son, ¿cuáles son las contrapartes con las que puedes trabajar? El barrio, la gente, la persona donde vas a poner, que a la final se la juega contigo. O sea, si yo voy y pido una pared de una casa o de un local y me dice, bueno, ya, dele, así, pinten nomás y ni sé qué, y qué va a pintar y bla, bla, bla. Y viene la MC, nos cae a los dos, porque también hay ordenanzas de fachadas y de cosas, y tú, a pesar de que sea tu casa, tienes que regirte a estos códigos. En ese sentido, si entiendo bien lo que ustedes dicen, la sobreregulación te genera la informalidad. O sea, es tan difícil hacer que mejor hago por mi lado. Convendría aligerar estas regulaciones para que la gente pueda ser más libre y expresar en las paredes de su casa como prefiera. ¿Aporta? A ver, ¿sería posible? Yo creo que, no sé si tanto realmente, pero yo creo que más es como este orden desde la, o sea, no sé tanto yo sobre otros temas que quizá ustedes saben más, pero son todas las cosas de la ciudad, porque al final el arte urbano es una cosa más que convive con todos los temas de la ciudad. O sea, no sé, por ejemplo, los ambulantes, el alcantarillado. O sea, todas esas cosas son cosas que inciden directamente en cómo están los espacios, en cómo se hacen las cosas, en cómo le están tratando a la gente o qué posibilidades tiene la gente también de ejercer un trabajo, sea este el que sea, digamos, en unas condiciones más o menos ordenadas o reguladas. Entonces, como la otra vez estuvimos en un conversatorio que estaba un funcionario del Ministerio de Cultura y decía, y todo, hablaba, y a cada rato decía cosas como, pero es que ustedes son artistas y ustedes no necesitan del Estado y ustedes pueden solos. Y yo decía como que, o sea, fuertes declaraciones, porque si bien es cierto, porque todo lo hacemos hace años y muchas veces sin la ayuda del Estado, un Estado no se puede desentender de sus habitantes, ¿no? Como tú puedes solo, ahí ya verás cómo te curas entonces mañana, ¿no? O sea, ahorita es del arte, pero después es la salud, es la educación, es todas las cosas como que están atravesadas por lo público. Bueno, hay que acotar algo de lo que dijo Carito y claro, como la autogestión, como el barrio, eso siempre va a existir y ha sido como el motor principal como para muchos procesos. Eh, y sigue siendo lo principal, como lo autogestionado, como acercarse a las comunidades, como el poder crear desde este espacio como primario. Y después, claro, en la ciudad hay un montón de dinámicas que, claro, necesitan regulación, necesitan como regulaciones que favorezcan a la producción, que favorezcan a los distintos sectores. Entonces, claro, debería haber como un interés como más amplio como de las cosas. Igual también creo que, claro, como estamos muy lejos de que haya como gremios o estructuras como que puedan conspirar eso, igual creo que sigue siendo importante como estos espacios donde se pueda hablar, como que se pueda comentar. De pronto muchas personas no sabían que el mural y la publicidad están en una misma ordenanza, como tal vez muchos no lo sabían. Entonces, justamente como el seguir generando esos espacios, el verlos, el debatirlos, conversarlos, va a seguir empujando pues, a todo esto, ¿no? Claro, ahí caemos en una discusión que es interesante.
Si bien el arte urbano del que ustedes hablan es un arte urbano que tiene un cierto nivel de formalidad. O sea, yo pido la pared, voy con la comunidad, etcétera. Pero también hay una dimensión del arte urbano, que es lo que hablábamos del diagnóstico del síntoma, que te habla del deterioro de la ciudad a partir de las intervenciones que son, entre comillas, vandálicas. O sea, quien va y raya con ácido la parada de bus, el que raya el pare, o el que simplemente raya por rayar. Implica unos costos para la ciudad que son complejos y que al final del día nos cuestan a todos, pero que no sé si necesariamente están dentro del espectro del arte como tal, sino más bien sí pueden caer dentro de la canasta del vandalismo. Y yo creo que hay una cosa, o sea, muchas cosas pueden caer en la canasta del vandalismo dependiendo de cómo se haga, ¿no es cierto? Pero yo creo que hay una cosa que es súper fundamental y es que el graffiti, los tags a mí me encantan, como que son un lenguaje, es un lenguaje de la ciudad. Entonces, es cuando borras todo eso, estás borrando la existencia de un lenguaje, de una tribu urbana que está diciendo algo a través de esas rayas incomprensibles o lo que sea. O sea, esa expresión tiene una validez porque es lo que está pasando en este momento. Una cosa que tiene el arte que es un poco cansona es esta del patrimonio, ¿no? Como que todo lo que sea viejo es patrimonio. Pero ¿qué va a ser viejo después? ¿Ya? ¿Qué es? O sea, ¿cómo se construye el patrimonio? ¿No? Todo eso que nosotros consideramos patrimonio ahorita se construyó en algún punto. Entonces, si las expresiones dejan de estar y se borran, como que ¿dónde queda la historia de los momentos que el mundo sí pasó? Porque por más que no nos guste o no queramos que haya ni graffiti, ni tags, ni sucios, ni cosas, existen y existen en todo el mundo. Y digamos que aparte de salir con la escoba, si te están rayando la casa, así déjenme en paz, no puedes hacer mucho más que eso. O sea, pretender anular eso es fuerte, o sea, es complejo y no creo que vaya a pasar. Ajá. Yo también creo que he conversado con algunos chicos que hacen graffiti y claro, ellos me contaban que hay un presupuesto anual municipal de limpieza de graffiti. Los montos son altos y claro, o sea, si es que hay como que toda esta apertura, son simplemente con la mitad del presupuesto anti-graffiti ya se puede hacer escuelas de arte urbano, por ejemplo. Lastimosamente, este fondo no se sabe qué se termina, no se sabe cuáles son los costos. Entonces, es una forma también de eso, o sea, de que descuente el rubro anti-graffiti. Pero, ¿cómo llegamos a un punto medio? ¿Cómo llegamos a un punto medio en el que las expresiones sean posibles y que la ciudad no gaste cientos de millones de dólares en limpiar las expresiones? Es que falta ese... ¿O cómo llegamos a...? Es que falta ese diálogo, o sea, es como que la gente que es urbano o este tipo de proyectos es como que nos tienen como que un poquito aparte también. Sí. O sea, es como que no hay como que esta apertura. Ha habido algunos momentos en que sí la hay, pero solo es como por compromiso, entre comillas. Termina una actividad y ya, pero es como que no hay este diálogo permanente, esta apertura en el que sí, digan, no sé, vas a hacer algún proyecto que necesitas pedir 4 cuadras para pintar 52 murales. Y en un edificio tendría que tener ya... Claro, lo que pasa es que ahí volvemos al espacio de lo formal. Cuando hablamos del espacio de lo informal, es este lenguaje que Carolina bien dice, es una forma de expresión que por naturaleza no puede entrar en el espacio de lo formal. O sea, es parte de esta informalidad que comunica cosas a través de este lenguaje. ¿Hay manera de llegar a un punto medio en el que, digamos, dejemos que se expresen, que hagan con la ciudad lo que es parte de esa expresión, o borramos todo? O sea, yo recuerdo no sé si era un mural, no sé, tal vez uso el término incorrecto, pero que se hizo en el Guayaquil,
no me acuerdo quién fue el artista, ya me acordaré ahorita. Y inmediatamente saltó el municipio a pintarlo de nuevo de blanco. Y fue una obra que se hizo a partir de una convocatoria comunitaria en la que cada uno llevaba algo de pintura y pintaba un cuadro. Y el momento inmediato fue, y el municipio lo pintó. Y parecería que no hay esta apertura, no hay manera de llegar a este punto medio. Lo que pasa es que es como esta cosa de la autoridad, por un lado, ¿no? Como que a la final, al momento de ejercer poder y autoridad, quien tiene la autoridad es el Estado, ¿no es cierto? O sea, yo vengo y pinto, y si pintaron los niñitos o los O lo que grafiteros. pasó en la Asamblea Nacional con Ajá, lo que hizo la Pitatán también. también, ¿no es cierto? Pero claro, o sea, creo que es difícil hablar de un punto medio, justamente porque la situación en muchos sentidos es súper precaria. Y también como hay una cosa que es súper fundamental, y es que si bien el arte es para sumar, para beneficiar, para expresar, para compartir, para todo, no es para acomodar. Entonces, que siga habiendo cuestionamientos, o sea, mientras siga habiendo problemas, va a seguir habiendo cuestionamientos. Y a la final, esa ocupación de la ciudad, la del graffiti, por ejemplo, la de los tags, es eso. Es como, estamos ocupando esto que nadie más está ocupando. Entonces, claro, o sea, yo digo, es muy fácil decir también como que esta ciudad horrible, rayada, sucia, abandonada, y después irte a tu casa y encerrarte ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo incide el resto de los ciudadanos en eso, más allá de la opinión, de la expertología, digamos, ¿no? Entonces, como, pienso que eso es un planteamiento importante del otro lado. O sea, a la final, los artistas urbanos estamos, aunque sea saliendo a rayar, ¿no? ¿Qué está haciendo la otra gente por la ciudad también? ¿O cómo está viviendo, cómo está volviéndose parte de ese movimiento y esas expresiones diarias de la ciudad? Yo también creo que el graffiti como tal, el que es ilegal, el que es sin permiso, o sea, nace con con la necesidad de incomodar también, o sea, como que de tensionar. Tú puedes ver una marcha de protesta, se termina la marcha, están cuadras y cuadras grafiteadas. Entonces, como que es un signo que es parte de, o sea, para mí es válido. O sea, obviamente, para mucha gente dicen, pues, destrucción, bienes públicos, bienes patrimoniales, pero es una forma de decir a la ciudad está pasando esto también. Tú dices con esto, las ciudades de la lógica del orden le da más importancia a la piedra que a la expresión y a lo que la expresión busca. O sea, nos interesa más proteger la pared que escuchar lo que dice la expresión. ¿Es eso? Uh-huh. Igual como normal un poco como las actividades, ¿no? O sea, el graffiti ilegal, como lo menciona Lucho, es una pulsión primaria. O sea, es una pulsión de yo estar en la calle, intervenir en este espacio. Es muy primario, es como, no sé, la pintura rupestre, las cavernas donde están estas pinturas rupestres. Es eso no va a cambiar, eso no le puedes quitar como a las personas, a las juventudes, a cualquier persona, a cualquier edad. No puedes quitar esa cosa primaria. Porque en ese sentido hay un discurso, ¿no?, detrás de la lógica del orden que te dice, estos guambras malos. O sea, lo hacen por malos. Pero parecería que de lo que ustedes comentan, no es por malos, es una forma de expresión que te busca decir algo. Por último te dice, aquí estoy. Esto es lo que quiero decir. Pero es como, no sé, o sea, yo digo, también es de esta cosa de siempre verle al otro con las gafas del juicio de entrada, ¿no? Porque, qué sé yo, si mi vecina mayor pone un adorno de Navidad feísimo afuera de su casa, yo no voy a decir qué bestia, esta vieja criminal. Sí, ¿No es es cierto? razonable lo que Y dices. me molesta y me estorba y no me gusta la Navidad y no quiero, ¿no? Pero eso soy yo. Entonces yo me meto, digo, puta, qué adorno tan feo, y me meto a mi casa, ¿no es cierto? Entonces es lo mismo, como que, Y la publicidad, como la publicidad en el espacio público, en las calles, hay calles que están como abarrotadas de vallas y ahora hay un montón de pantallas
hay contaminación lumínica y hay más publicidad encima. Yo cuando vi que en Amazonas pusieron como estos, no sé, mamotretos que están como paradas en las aceras, es como, ¿para qué le quitan más espacio al peatón? Y como también no hay una discusión de por qué todo esto que nos están bombardeando con publicidad, también cómo nos está, no sé, dañando como un graffiti, si de pronto es interno. O sea, O sea, lo que tú, si lo entiendo bien, lo que dices es, ¿quién les dijo a ellos que eso está bien y que esto no? Claro. O quién les dijo a ellos, digamos, no sé quiénes, pero que tú sí puedes y yo no, digamos, en términos de expresión. O sea, tu expresión es válida y la mía no. Entonces, o sea, creo que eso es importante de entender, porque justo eso depende desde el lugar del mundo en el que se vea. Capaz mi adorno de Navidades, de graffiti ahí, Merry Christmas, y a mí me encanta, y a mis vecinos les parece horrible, ¿no? Como, entonces, justamente, yo creo que justamente esto que decías antes, ¿no? De como que dónde está la conciliación, está también en entender que todos convivimos en el mismo espacio, con nuestras prácticas diferentes, con nuestras ideas diferentes, con todas las cosas diferentes. Entonces, como que partiendo de ahí, ¿no? Y de la percepción básica, ahí sí, o sea, si queremos hablar de diálogo, de cómo se puede generar espacios, desde el respeto. Desde el respeto. A mí me pasa, yo soy muralista, yo no pinto graffiti, yo pinto mural. Entonces, como yo siento que el del muralista de alguna forma es un espacio también más cómodo en ese sentido, porque es una práctica muchísimo más aceptada e incluso valorada, digamos, ¿no? Pero para mí es horrible, por ejemplo, que yo esté pintando y venga la persona donde yo estoy pintando y me diga, qué lindo, niña, no como esos grafitis horribles, siento que les están insultando a mis primos. Claro, es como, ajá, o sea, es como que, ¿por qué no? Porque es una expresión válida también. Entonces, como que, ¿quiénes somos? O sea, en ese sentido, yo creo que ese es un aprendizaje súper grande también del arte urbano. ¿Quiénes somos para invalidar ciertas expresiones? La publicidad, por ejemplo, o sea, lo que decían los chicos, la publicidad es, viste que además de esos cosos que pusieron en la vereda, que ya de por sí ser peatón en esta ciudad es terrible, ya ni siquiera pueden poner publicidad, están clausuradas por el municipio, pero quién sabe qué X razón, no sé, pero ya no sirve. Entonces, como que, ¿para qué nos estamos gastando millones de dólares en blanquear la ciudad y en poner unos tótems absurdos que no sirven en vez de meterle un poquito de plata, ni siquiera al arte, a las escuelas fiscales, ¿no? O a la salud pública o a cualquier otra cosa que tenga más sentido que poner un coso que en 2 meses no sirve y que está ahí ¿para qué? Para que le grafiten. Entonces, si no te gusta que grafiten, no pongas cosas inútiles para que grafiteemos. Es súper válido, el tiempo siempre nos queda corto. El tiempo siempre nos queda corto, la discusión es siempre rica, les agradecemos un montón. Para mí creo que la conclusión más importante, que es algo que ustedes tres han repetido, digamos, de alguna manera, es la necesidad de ver la expresión del otro con respeto y abrir los ojos desde la cultura de entender que lo que está pasando no es solamente un rayón o una mancha o lo que fuera, sino más bien una forma de expresión que tiene que tratar de entenderse desde una visión más amplia y democrática, si cabe, ¿no? Muchísimas gracias por sus expresiones y por su conversación, ha sido riquísimo. Con esto vamos a ir cerrando nuestro episodio. Les agradecemos a todos quienes nos miran. Les pedimos que también nos pongan likes y nos comenten. Estamos en YouTube, estamos en Spotify y con eso muchas gracias por estar y por acompañarnos a los invitados.